Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo y amigos. Es un placer estar nuevamente con ustedes para compartirles un fragmento de la palabra de Dios que se encuentra en las Santas Escrituras, la Biblia. En esta ocasión compartiremos Romanos capítulo 6, versículo 23. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, en este versículo nos está diciendo que la paga del pecado es muerte, pero no es una muerte física, que al momento de pecar vayamos a caer muertos. Aunque si Dios lo quisiera, eso pasaría, porque Él puede hacer como Él le complazca, Él es grande y poderoso. Pero al hablar de la muerte, está refiriéndose que al pecar, nosotros estamos muriendo espiritualmente, nos estamos apartando de Dios. Y entre más se peca, más se aparta uno de Dios. Eso significa que en momentos de pruebas, en momentos de dificultades, no vamos a tener la cobertura de Dios, no vamos a estar bajo su protección, porque Él quiere que seamos santos, que vivamos en santidad. Y si cometemos un error, si cometemos un pecado, en lugar de seguir pecando, de seguirlo haciendo, pedir perdón a Dios y apartarnos de ese pecado. Porque en momentos de dificultades, en momentos de pruebas, muchas personas culpan a Dios. Que por qué Dios permite eso. Si yo estoy en la iglesia, si yo soy cristiano, si yo creo en Dios, ¿por qué Dios permite que yo tenga pruebas? Y lo culpan a Él. Pero ¿por qué culparlo a Él? Dios es justo. Él no toma por inocente al culpable. Porque nosotros mismos, y me incluyo porque estamos en este mundo y todos pecamos. Si nosotros hacemos cosas malas, vamos a recoger cosas malas. Pero en los momentos de prueba no reconocemos eso. Muchas personas no reconocen eso. Solo culpan a Dios. Porque todo lo malo lo culpan a Él. Pero nosotros, no voy a decir que todos, porque no todos estamos en el mismo concepto. Pero sí muchas personas, Dios tiene la culpa, que porque Dios, que yo no voy a creer en Dios. Dios no nos mandó a hacer cosas malas. Dios no nos manda a portarnos mal. Debemos de pensar siempre que nosotros somos humanos, que Dios nos dio libre albedrío y que nosotros decidimos lo bueno y lo malo. Por ejemplo, si Dios está dando, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero muchas personas no lo cuidan en mala alimentación, en bebidas, drogas, alcohol. No cuidan ese cuerpo de Dios, pero al enfermarse están culpando a Dios. ¿Por qué me enfermé de esto? ¿Por qué tengo esta otra enfermedad? Pero están cosechando lo que sembraron también en su cuerpo. No lo están cuidando. Entonces, ¿por qué tenemos que culpar a Dios muchas veces? Dios nos creó para que fuéramos felices, para que fuéramos santos, para que fuéramos salvos, tal como lo hizo con Adán y Eva. Dios los creó para ser felices, pero por el pecado hubo consecuencias. Actualmente, como dice en su palabra, por un hombre entró la muerte, pero por otro fuimos salvos, por nuestro Señor Jesucristo. Él nos vino a librar de todo. Pero ¿qué debemos hacer? Vivir en santidad, guardar los mandamientos de Dios, no estar pecando. Porque así mismo, si nuestro Señor Jesucristo ya nos libró de todo pecado, nos dio salvación, vida eterna, pero nosotros, al seguir en pecados, al seguir en el mundo, es lo que recibimos. Porque vamos a recibir cosas malas si hacemos cosas malas. Al estar en el mundo, al irnos al pecado, Dios aparta de nosotros. Y nosotros sin Dios no somos nada. Nuestra vida se convierte en un caos. Y el enemigo tiene libertad para hacer con nosotros lo que quiera. Dios no nos manda el sufrimiento. Dios no nos está castigando. Las personas, nosotros mismos nos lo estamos buscando
al no obedecer su palabra. Muchos de los sufrimientos, muchas de las enfermedades es por el pecado, pero muchas otras, como les dije anteriormente, tal vez puede ser por una mala alimentación. Si nosotros estamos culpando a Dios, si nos alejamos de Él, si nos apartamos de su bendita palabra, el único que sale ganando es el enemigo, el diablo. Él se alegra en esos momentos, Él se pone contento, y más cizaña viene y nos mete, diciéndonos que sí, que culpemos a Dios, que Él tiene la culpa, porque Él eso es lo que quiere, que estemos en el pecado, que nos apartemos de Dios, porque Él sabe que su tiempo se está terminando y está buscando la manera de perder a más cristianos, a más gente que le sirve a Dios de corazón. Por eso la palabra de Dios está diciendo: la paga del pecado es muerte, y si no es muerte instantánea, es muerte espiritual y muerte en la vida eterna, porque ¿a dónde vamos a parar el día que nos moramos? No es como dicen muchas personas, otras religiones, que con rosarios, que con veladoras, que se salva el alma. Eso es una mentira. En la Biblia está claramente que eso no existe. O es gloria o es infierno, pero no hay un punto intermedio. Debemos estar siempre preparados, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, tratando de vivir en santidad todo el tiempo. Y digo tratando porque muchas veces en los trabajos, en las calles, nos hacen enojar, tenemos problemas en la casa, con la misma familia, pero una persona que conoce de Dios también tiene el discernimiento de saber llevar esos problemas, de saber controlarse uno mismo. Si antes era enojado, si antes gritaba, ahora ya no lo somos. No lo debemos de ser, porque nosotros le servimos a Dios. Entre más le sirvamos a Dios de corazón, el enemigo más ataques nos dará. Pero debemos tener una fe grande, inquebrantable, y saber siempre a quién servimos y quién nos protege. Es un Dios grande y poderoso. Nuestro Padre es tan grande y misericordioso en nosotros que entregó su único Hijo para salvarnos a nosotros siendo pecadores. Entonces, ¿de qué podemos desconfiar de Él? Toda nuestra fe debe estar en Él para que el enemigo no pueda tocarnos. Como está escrito en el Salmo 34 de protección divina, en el versículo 19 que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él nunca nos prometió que no habría pruebas, que no habría dolor, que no habría sufrimiento. Pero también está diciendo que de todas ellas Dios nos librará. En las pruebas más difíciles que nosotros podamos tener, que el enemigo nos quiera poner para apartarnos de Dios, es en los momentos en que más debemos refugiarnos en Él. Debemos recordar que si tenemos a Dios, Él es nuestro refugio y fortaleza, es nuestra roca fuerte. Nosotros somos sus hijos y Él siempre estará ahí para recibirnos si regresamos a Él arrepentidos de haber hecho algo, o si seguimos en sus caminos, si no nos apartamos. Aunque el mundo se ponga de cabeza, aunque el enemigo nos ataque, Él siempre nos guardará. Y lo mejor, mis amados hermanos, que si vivimos de acuerdo a su palabra, tenemos una vida asegurada en el futuro con Él. No en este mundo, porque aquí somos pasajeros, somos peregrinos. Pero lo importante es a dónde vamos a llegar después de la muerte. Y leer siempre la Biblia para que nadie nos confunda. Y tener siempre en mente, la paga del pecado es muerte. Por eso tenemos muchas pruebas por el pecado. Pero también no culpar a Dios de todos nuestros problemas, de todas nuestras fallas, de nuestras enfermedades, porque pueden ser la cosecha de lo que sembramos en el pasado, nuestra mala alimentación, nuestra mala vida. Por eso, siempre buscar a Dios en las buenas, en las malas, dándole gracias día a día, cada amanecer, cada despertar. Dar gracias por la casa que tenemos, si tenemos un plato de comida, ya sean frijoles o sea carne,
pero siempre agradecidos con Él. Mis amados hermanos, muchas gracias por todo su apoyo, por sus likes, por sus comentarios que dejan. Y recuerden leer siempre la Biblia, la palabra de Dios. Ahí no hay fallas, no hay errores, porque Dios nunca se equivoca. Mis amados hermanos y amigos, si alguno tiene alguna necesidad de oración, no duden en dejar sus comentarios y nosotros estaremos intercediendo ante nuestro Señor por todas las necesidades. Saludos y muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video.